Mi nombre es Elga Lel y estuve a cargo del taller de elaboración de textos jurídicos que se dictó por una convocatoria del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de La Pampa. Y esto no solamente involucró o requirió tratar temas de redacción, sino también poder pensar la elaboración de estos textos en un contexto más grande, que es aquel que nos demanda el lenguaje claro como un movimiento que pretende aportar transparencia a la justicia y un mayor acercamiento entre la justicia y los ciudadanos de un Estado. Cuando hablamos de lenguaje claro, generalmente nos referimos o tenemos una definición bastante aceptada y generalizada que postula que una comunicación se encuentra en lenguaje claro cuando las partes de esta comunicación pueden comprenderla y hacer uso de la información respectiva de acuerdo a sus necesidades. Y para que esto pueda ser así, no solamente es necesario tener una redacción adecuada y un léxico adecuado al destinatario del mensaje, sino también requiere poder pensar en los formatos adecuados para poder comunicar ese mensaje. De esa manera es que a lo largo de los encuentros que llevó a cabo este taller, pensamos en distintas cuestiones. Por un lado, el recurso a estos formatos que se ha dado en distintos poderes judiciales provinciales y también a nivel nacional, en los cuales podemos ver que los funcionarios han recurrido a formatos como una carta, un párrafo en lenguaje claro en la sentencia, a veces un traductor, por ejemplo, para una comunidad QOM, una audiencia, una reunión por Zoom, es decir, buscar distintas alternativas que permitan generar un ámbito de comunicación inmediata y más llana entre los funcionarios que deciden y las partes que están involucradas. Además de esto, también hemos planteado que existen ciertas formas de redacción que hacen que una comunicación sea también más llana en términos generales. Aunque esto lo hemos problematizado también porque no existe una forma universal de ser clara. La claridad, en primer lugar, dependerá de quién es el destinatario. Entonces, no es lo mismo hablarle a una persona de 5 años que hablarle a una persona adulta que ha atravesado por un proceso de formación escolar completo, como alguien que incluso ha completado estudios en derecho completos. Y en este sentido me interesó mucho poder destacar y conversar que el lenguaje claro, o la claridad del lenguaje, es en realidad una cuestión, ante todo, fáctica. Esto es, no podemos decir a priori que nuestro mensaje es claro, sino que en realidad poder calificar a nuestro mensaje como claro requiere de poder consultar a la parte o a quien recibió ese mensaje, al destinatario, al receptor del mensaje, de qué manera lo ha entendido, si le ha resultado más sencillo, si ha podido captar la información correcta con facilidad, entre otras cuestiones. Esto por un lado. Ahora bien, una segunda cuestión a la cual nos abocamos a la hora de pensar en la redacción de los textos jurídicos, apunta a que el lenguaje jurídico es un lenguaje de especialidad. Y esto tiene como consecuencia dos cuestiones. Lo primero es que, como lenguaje de especialidad, es un lenguaje dentro del español. Entonces, el lenguaje jurídico no puede, bajo ninguna circunstancia, apartarse de las reglas del español. Y por lo tanto, sigue respetando, sigue teniendo el deber de respetar la unidad léxica, gramatical y sintáctica. Pero a su vez, como lenguaje de especialidad, como tecnolecto que es, tiene sus especificidades que le permiten cumplir más acabadamente su función. Es decir, el lenguaje jurídico se diferencia del lenguaje cotidiano,
o incluso del lenguaje académico, científico, que podríamos usar en otros ámbitos, porque cumple una función determinada. Y para poder cumplir esa función determinada, requiere echar mano de algunos tecnicismos. Tecnicismos que no son claros para todo el mundo. Por eso es que me interesaba comenzar resaltando la multiplicidad de formatos. Cuando hablemos con un niño o una niña de 5 años, no vamos a utilizar claramente el vocabulario técnico. Pero cuando hablemos con los abogados, cuando escribamos una sentencia que va a llegar a otros jueces, entonces sí tendremos que usar el vocabulario técnico, porque el vocabulario técnico aporta a poder cumplir una función específica, a poder cumplirla de manera más precisa, de manera más eficaz, y hace a que la comunicación entre quienes pertenecen a esa comunidad de hablantes del tecnolecto sea entonces más adecuada. La segunda cuestión que me interesa destacar es que esta inclusión del tecnolecto, del lenguaje jurídico, dentro del español, genera una tensión que es la que nos presenta los mayores desafíos a la hora de pensar el lenguaje claro. Por un lado, porque mientras el tecnolecto solamente pertenece al dominio de una comunidad reducida de hablantes de ese tecnolecto, y el español pertenece a una comunidad más amplia, el español como categoría más amplia, cuando pensamos el lenguaje claro, tenemos que pensarlo en función de la función que queremos cumplir. Si queremos ser claros para la comunidad de hablantes del tecnolecto, por ejemplo, porque nos estamos comunicando con otros jueces o juezas, o con los profesionales que intervienen y que pertenecen al ámbito del derecho, entonces lo más probable es que la comunicación cumpla mejor su función utilizando los términos más precisos y el vocabulario jurídico correspondiente. Mientras que si nos comunicamos con personas que no dominan el tecnolecto, vamos a tender hacia la generalidad del español, obviando todas estas características o este vocabulario específico. Y la tensión se genera entonces porque mientras la lengua de especialidad tiende hacia un extremo, la lengua de no especialidad tiende hacia el otro. Y en esa tensión es que se inserta el lenguaje claro. Como les decía hoy, la claridad del lenguaje es una cuestión fáctica. Y por lo tanto, según quién sea el destinatario, cuál sea su nivel de formación, en qué formatos estemos conversando o emitiendo textos, en función de muchos otros factores, es que vamos a poder definir en cuál extremo necesitamos situarnos. Mientras que la claridad, quizá para una parte no avesada en el vocabulario jurídico, tienda hacia el español en general, quizás lo que busque en una sentencia, o para quien está familiarizado con formatos de textos jurídicos, procesos judiciales, sea mucho más importante el escrito con todos los tecnicismos. Es decir, quizás a un ciudadano común le interese más saber simplemente cuál fue el resultado de su proceso. Pero quizás al abogado que representa esa parte le resulte mucho más interesante saber cómo se meritó la prueba, cuáles son los plazos del recurso, cómo se resolvió, por supuesto, y de esa manera el formato más adecuado va a ser el clásico de una sentencia, que ya se divide en partes y hacia donde buscará inmediatamente la información. Entonces, ahí tenemos una fuerte tensión. Dicho esto, esta tensión que nos habilita en algunos ámbitos a escribir con toda la especificidad del lenguaje jurídico, no justifica que el lenguaje jurídico sea parte del español. Recapitulo esto. El lenguaje jurídico y la redacción en ciertos formatos que hacen a la especificidad jurídica permiten cumplir una función, y eso está muy bien.
Los textos jurídicos tienen sus características. La redacción jurídica tiene sus características. El problema es que el abuso de algunas de esas características tornan al lenguaje jurídico en un lenguaje muy oscuro. Hace que los textos sean muy lentos para la lectura, que sean obtusos, que sean arcaicos. Entonces, independientemente de que algunas características no son erróneas a la luz del español, sí hacen que sean textos menos claros, incluso para quienes están avesados o preparados para leer textos jurídicos. Por ejemplo, el uso de arcaísmos, o el uso del latín, algunas expresiones que son ya más bien barrocas, que si bien no son incorrectas y las podemos encontrar receptadas en distintos diccionarios, como el panhispánico de dudas de la RAE, el diccionario de la RAE y también del español jurídico de la RAE, a pesar de que los podemos encontrar allí, aún así para un lector que puede leer frecuentemente y bien un texto jurídico, estas características en abuso lo ralentizan mucho y complican la comprensión de los mensajes. Aún más, hay algunos abusos que se dan y que no son correctos. Por ejemplo, es muy común que, ya que estamos acostumbrados a escribir con un lenguaje ampuloso, cuando una palabra nos suena demasiado sencilla, entonces inventamos una palabra. Uno de los ejemplos que vimos fue colofonando. Bueno, no existe el verbo colofonar. Existe el colofón, pero no el verbo colofonando. O el verbo colofonar y el gerundio colofonando. El abuso de gerundios es otra característica. El abuso de gerundios, que pueden estar bien usados, pero abusados, y el mal uso de gerundios como característica. La inversión del orden lógico de las oraciones extremadamente largas, bueno, son características que a veces no necesariamente son incorrectas, pero hacen que el texto sea menos claro, y otras que son totalmente incorrectas a la luz del español. Entonces, a lo largo de este taller intentamos problematizar estas cuestiones. ¿Hasta dónde puede el tecnolecto insistir en sus tecnicismos para cumplir una función? ¿Hasta dónde debe el Poder Judicial y también otros operadores relacionados con la justicia, hasta dónde deben estar combinando formatos para comunicarse con distintos tipos de intervinientes en los procesos? Y, por supuesto, de qué manera redactar de la forma más correcta posible, pero también de la más clara posible. La forma más clara posible debe entenderse como la pretendidamente más clara posible. Esto es porque recordemos que la claridad es una cuestión fáctica. En ese sentido, también conversamos algunas otras cuestiones que nos preocupan hoy en día y que tienen que ver con el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, digamos. Hoy en día estos dos movimientos van casi de la mano, aunque no sean exactamente lo mismo. Es realmente muy difícil tratar de combinar todas estas exigencias que tenemos en la actualidad a la hora de redactar un texto. Por un lado, porque necesitamos tener una comunicación eficaz a la luz de la función que queremos cumplir y de los receptores para con quienes nos comunicamos. Pero también esta claridad que a veces nos requiere hacer oraciones cortas, directas, con cierta estructura, a veces se ve un poco menoscabada o amenazada cuando tenemos que recurrir a otros usos del lenguaje que hoy en día no están del todo bien resueltos. Por ejemplo, cuando pensamos en el lenguaje no sexista, que intentamos pensar en formas de salirnos de esta trampa que nos propone el español, que el universal es masculino, ¿no? Entonces, generalizamos en masculino, pero también abarcamos al género femenino y otras identidades. Y esto nos propone un enorme desafío porque no queremos invisibilizar ni discriminar partes, pero el español no nos ofrece herramientas para salir tan directamente de allí. Entonces,
queremos solucionar con el español un problema que el español mismo crea. Y ahí tenemos un problemón que adelanto no está resuelto, aunque sí tenemos muchos esfuerzos hoy en día para intentar superarlos. Pero justamente estos esfuerzos, que creo que se verán, o cuyos frutos se verán consolidados en los próximos años, el lenguaje, la lengua tarda en decantar las modificaciones. Hoy en día lo que podemos ver con estos movimientos es que nos generan algunas locuciones que a veces son más extensas, ¿no? Para evitar, a veces decir, el niño y la niña, hablamos de la niñez, por ejemplo, en general. Pero esto nos genera algunas, en otras ocasiones, locuciones un poco más extensas que nos impiden hacer un estilo más directo. Estos esfuerzos son muy importantes, sobre todo en algunos ámbitos, en algunos procesos en particular, porque nos requieren no victimizar nuevamente a quienes ya han sido víctimas a veces de violencia de género, y por lo tanto no hay que desestimarlos y no hay que ir en contra de ellos, pero sí hay que saber que lamentablemente en la actualidad estamos en un proceso de cambio. Los procesos de cambio de la lengua son lentos, son espontáneos, aunque puedan ser promovidos por las partes o por los usuarios de esta misma lengua, pero al día de hoy no tenemos todavía con claridad herramientas que nos permitan combinar el lenguaje no sexista y el lenguaje claro en sí. Entonces, estamos claramente frente a un desafío de nuestra época. En cuanto al lenguaje no sexista, que bueno, lo podemos, perdón, al lenguaje inclusivo, que lo podemos enrolar junto con el lenguaje no inclusivo, que tienen algunas diferencias, simplemente para ser breve, podemos ver que tenemos algunos problemas grandes también, que es que se han generalizado, no quizás en los ámbitos formales, pero sí en comunicaciones más informales, la creación de algunas palabras, como por ejemplo reemplazar letras por el arroba, por la X, o veces por la E. Y esto nos presenta un problema porque en la actualidad, al día de hoy, estas no son palabras que estén aceptadas dentro del español. Y esto es un problema muy grande porque el Poder Judicial y los operadores de la justicia que colaboran con el Poder Judicial están hablando por el Estado y en el marco del Estado. Y el Estado tiene una lengua oficial y no se puede apartar de ella. Es decir, el Estado no puede desconocer su propia lengua. Entonces, aunque se están generalizando estos usos de las palabras, tenemos que tener mucho cuidado para no caer en un contrasentido, es decir, ser un Estado que dice tener una lengua oficial, pero que la viola adrede. Esto no quiere desmerecer bajo ninguna circunstancia la necesidad de replantear el uso del lenguaje y de tratar de ver o encontrar formas que nos permitan sortear este obstáculo o esta trampa que la lengua española nos propone hoy en día. A nosotros nos lo propone la lengua española, que es la que utilizamos, pero en la actualidad muchas otras lenguas del mundo están ofreciendo este mismo obstáculo a sus comunidades de hablantes. Es decir, nos encontramos ante un gran desafío que tiene que ver con los avances que se han dado en la visibilización de los problemas de género y cómo ello llega también al lenguaje. En ese sentido es que hoy en día es muy importante poder contar con manuales de estilo. ¿Por qué? Porque los manuales de estilo que incluyan al menos algunas pautas de lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, nos pueden permitir tener al menos una serie de pautas en común entre los receptores y los emisores de los mensajes sobre cómo vamos a comunicarnos y tratar de al menos tener ciertas ideas para tratar de salir de este problema que hoy en día claramente tenemos. Y a su vez tratar de tener, digamos, o resolver esta tensión entre a veces utilizar locuciones que alargan el mensaje o que lo hacen más rebuscado y el lenguaje claro por el otro lado.
También en cuanto a los manuales de estilo, es algo fundamental tenerlos en el marco de los poderes judiciales, porque al menos nos permiten tener una idea de cuáles son las señales en común que tenemos. Es decir, así como el semáforo es una señal de tránsito que todos interpretamos de la misma manera, el Poder Judicial debe tener una forma estándar de comunicarse y ser interpretado e interpretarse a sí mismo. ¿Cómo vamos a usar las mayúsculas? ¿Es una falta ortográfica, es una falta gramatical poner juez o jueza con minúscula? ¿Los queremos poner siempre con mayúscula? ¿Qué organismos vamos a poner con mayúscula? ¿Cuándo vamos a usar siglas? ¿De qué manera vamos a usar las negritas? ¿Cómo vamos a usar las cursivas? ¿Cuándo ponemos la carátula del expediente con mayúscula y cuándo no? Bueno, estos son en general los principales problemas sobre los que hemos conversado en el curso. Como cierre, cuando hablamos sobre las claves de redacción o de elaboración de textos jurídicos, yo destaco que la palabra claves, en ese título que utilizamos para denominar este curso, es una palabra muy importante porque en realidad solamente podemos aportar claves. Hay cosas que gramatical, sintáctica y léxicamente son incorrectas a todas luces. Pero hay otras cuestiones que son cuestiones de estilo. Y esas cuestiones de estilo dependen mucho de qué queremos comunicar, cómo queremos comunicar y hacia quiénes nos estamos comunicando. Y en ese marco es que las claves no nos dan soluciones, pero al menos sí, utilizadas de la manera correcta, pueden permitirnos o aportarnos en el marco de una comunicación eficaz. Creo que el lenguaje jurídico tiene que aspirar a ser más sencillo, tiene que romper con el aislamiento que tiene del español, sin prescindir o sin desjuridizarse, es decir, sin perder su carácter de tecnolecto, pero sí lograr una mayor adecuación para poder ser más fácilmente comprendido, y también me parece que es muy importante que podamos aprender de los distintos formatos con los que contamos para lograr distintas comunicaciones, siendo conscientes que hay más de un destinatario en el marco de los procesos judiciales.